Continuamos con el último principio, el principio metafísico, y en esta ocasión tendremos tres videos. El primer video es sobre ética cristiana. En la ética cristiana, puntos importantes, el tema de la libertad, el tema de la voluntad y el tema de la conciencia ligada al pecado. Dentro de la ética cristiana abordaremos la visión desde el Antiguo Testamento, la visión del Nuevo Testamento, la visión de la Iglesia en el trayecto de la formación teológica, filosófica y obviamente la visión actual, ¿verdad?, moralizadora de la Iglesia. Fundamentos de la ética cristiana. Tenemos muchos fundamentos. Tenemos la Biblia desde el Antiguo y Nuevo Testamento, así que es un elemento importante, pero también un documento llamado de la Didache, que veremos también rápidamente. El aporte de todos los padres apostólicos, los padres apologistas, los padres catequistas, que son básicamente los que van a darle forma a la iglesia cristiana de los primeros 7 siglos. Los documentos papales que van a aparecer a partir del concilio de Jerusalén en adelante, ¿verdad? Recuerden que en la Biblia, en el capítulo Hechos 15, aparece el primer documento de la iglesia, que es la carta que los apóstoles van a mandar a todas las iglesias, ¿verdad?, de la decisión que se tomó en el concilio de Jerusalén. Pues esa práctica de enviar documentos a las diferentes iglesias se sigue practicando hasta el día de hoy, y una vez que se reúne el concilio del Papa con los obispos, se sigue elaborando un documento conclusivo. Estos documentos conclusivos son importantes, ¿verdad? Aunque también hay algunos documentos que son motu proprio, ¿verdad? Es decir, por motivación propia del Papa. Hay documentos que son cartas exhortativas, hay documentos que son cartas encíclicas que también son importantes señalar. Así que los documentos papales, los documentos de los concilios también son importantes. Conformará prácticamente todo el compendio de documentos del magisterio de la Iglesia. Y los documentos sinodales, que son ya las decisiones particulares que ciertas regiones van a tomar, a veces con el Papa, a veces sin el Papa, pero siempre en colegio episcopal, es decir, siempre unidos los obispos realizan este tipo de reuniones, de decisiones a través de una región, digamos el sínodo de Latinoamérica, el sínodo de Europa, pero también hay sínodos más pequeños, ¿verdad? El sínodo, por ejemplo, de una diócesis, el sínodo, por ejemplo, de la diócesis solamente hondureña. Entonces, los sínodos son la reunión de los obispos dentro de una región específica. Así que también de esas reuniones salen documentos que conforman parte de la enseñanza moral de la iglesia. La Biblia. Cada vez que veo la palabra Biblia como un elemento a estudiar según asignaturas, pego un suspiro porque es bastante amplio, ¿verdad? Es demasiado contenido para sintetizarlo tan pobremente como lo vamos a hacer, porque realmente la síntesis que haremos es muy, muy pobre, muy, muy corta por cuestión de tiempo. Desearía ampliar un poco más, pero bastaría con mencionar por lo menos el tema de la validez de la Biblia como un texto moralizador, el tema también de qué textos del Antiguo y Nuevo Testamento son importantes remarcar para la vivencia pues, del creyente de hoy, del cristiano de hoy, también del judío y también del musulmán. Hay que recordar que la Biblia es fundamento de las 3 grandes religiones del mundo. Pues bien, una primera pregunta que algunos se hacen es la Biblia fiable como un libro, eh, por lo menos primero como libro, después si es fiable como un texto moralizador. Como libro no hay que ponerle mucha duda, de hecho se han hecho muchísimas investigaciones alrededor de la fiabilidad bíblica, de la confiabilidad bíblica, y en este caso se han obtenido datos bien interesantes que quiero compartir para darle por lo menos el peso de validez como un libro de texto, ¿verdad? Sobre todo porque nunca sé si mis estudiantes son creyentes o son ateos o son agnósticos o son, como se llama, antirreligiosos. Entonces, por desconocimiento de esa situación, siempre intento pues mencionar este detalle. La ética cristiana descansa sobre la revelación de la Biblia, acerca de la naturaleza, la justicia y el amor de Dios. No ponemos en duda de que es palabra de Dios. De hecho, el libro es grande por la misma grandeza que posee Dios y fundamentar las normas de conducta prescindiendo de Dios
pues solamente conduce al desenfreno según lo que logramos entender a partir de la misma palabra. El hombre que no se guía por la visión moral que Dios trae en la revelación, se pierde, se extravía y genera una sociedad en caos. Pero bueno, vamos a ver un poco los detalles prácticos del por qué la Biblia es un libro confiable. Entonces, para ver el tema de la confiabilidad hay que analizar, por ejemplo, los otros hallazgos de libros antiguos. Por ejemplo, Platón, Heródoto con su historia, Tácito con su libro Anales, Tucídides y su obra más antigua, Aristóteles y su obra más antigua. Entonces, en este caso tenemos que la fecha de escritura anda entre los años 480 a.C. hasta el año 100 en la mayoría de las obras. Y su copia más temprana, la copia más temprana de estas obras está más o menos por el año 900 al año 1100 después de Cristo. Quiere decir que hay alrededor de más de 1000 años a 1400 años de lapso de tiempo entre el original y la copia más temprana. Y el número de copias que tiene esta obra antiguas son muy pocas. Solo tenemos 10 de Platón, 9 de Heródoto, 20 de Tácito, 8 de Tucídides y apenas 5 de Aristóteles. Entonces, lo interesante es, por ejemplo, la última obra que es de Aristóteles, que es la Poética, del año 384, 1400 años de antigüedad, tiene apenas, de distancia, el manuscrito más antiguo. Y solo hay 5 copias. Y nadie ha puesto en duda la confiabilidad del escrito y la autoría de Aristóteles. Entonces, este es un parámetro para tomar en consideración eh, cómo es que a veces el sesgo científico alrededor de la confiabilidad de las obras tiene mucho que ver también con las particulares luchas antirreligiosas que tienen algunas mentes que se dicen ser científicas. Porque veamos lo siguiente. Cuando llegamos a la autoridad del Nuevo Testamento, en lo que a manuscritos se refiere, la abundancia de material es desconcertante. Tenemos más de 20.000 copias de manuscritos del Nuevo Testamento y las primeras copias del manuscrito están del siglo I después de Cristo. La Biblia se escribió en el siglo I. Se va a escribir los primeros libros desde el año 40 después de Cristo. Los primeros escritos van a ir apareciendo hasta el año 100 después de Cristo. Y ya para el año 101 tenemos las primeras cantidades de copias de estos libros, primeros manuscritos. Y a esta obra, tan numerosa en copias, con tantos pergaminos antiguos, ligados casi a apenas a años de distancia o meses de distancia entre el original y la copia, se le pone duda. Por ejemplo, de la Ilíada solo tenemos 643 manuscritos. Esa es la obra que ocupa el segundo lugar después del Nuevo Testamento. La Ilíada tiene más de 15.600 líneas, de las cuales 764 líneas están en duda sobre si es o no el sentido que se le ha dado. Quiere decir que hay una corrupción textual de 5%. Y el Nuevo Testamento, que tiene 20.000 líneas, tiene 40 apenas en duda. Quiere decir que lo que está escrito en la palabra de Dios apenas tiene 0.2% de corrupción, quizá de un poco de mala traducción, como el caso, de, por ejemplo, del texto de la aguja y el camello, que muchos han traducido la palabra camello como el animal, el camello. Y esa es la idea que se nos viene a la cabeza, cuando en realidad se refería a una soga con la que ocupaban para amarrar los barcos en los puertos. Y ese pequeño errorcito genera parte de este porcentaje de corrupción textual. A lo que podemos llegar entonces es que la Biblia, desde la confiabilidad como escrito, pues tiene máxima autoridad. Es el libro con más copias, es el libro con menos corrupción textual y el libro más custodiado por las 3 grandes religiones de este mundo, que es el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Y en cuanto al Nuevo Testamento, todas las iglesias cristianas que existen, desde las históricas hasta las actuales, por muy peleadas que estén a nivel de la parte doctrinal, tienen copias de la palabra de Dios y apenas son unas cuantas diferencias de sinónimos, ¿verdad? Nada más lo que existe. Por lo cual podemos decir que como libro la Biblia es muy, pero muy confiable. Ahora, respecto al tema de la inspiración divina, sin meternos demasiado a ese detalle porque es un tema teológico muy amplio, solamente hay que decir que la palabra de Dios, la Biblia, dice constantemente ser palabra de Dios. Más de 3.000 veces aparece esta referencia en los 73 libros.
Más de 3.000 veces los autores afirman que lo que están escribiendo no es de ellos, sino que Dios se los ha hecho saber, Dios lo ha comunicado, es la voluntad de Dios, por lo cual es un poco extraño que tantos autores, más de 40 autores, se han puesto todos de acuerdo en decir que Dios les ha inspirado a escribir lo que escribieron. Entonces, este detalle de afirmar que la palabra de Dios es un tema muy interesante respecto a la inspiración divina. Para ponerse de acuerdo, fíjense que el primer autor está del año 1450 aproximadamente, que es el que escribe el libro de Éxodo. Y el último autor está en el año 100 después de Cristo, que es San Juan el Evangelista. Em, por lo cual hay un lapso de tiempo de más de 1500 años y entre el primer autor y el último autor, los 40 que han habido a lo largo de la historia, todos afirman que es palabra de Dios. Más de 40 autores de la Biblia tenían ese concepto. Ellos creyeron que todo eso venía por revelación. Nunca se imaginaron que iban a estar en un compendio, en un compacto librito que hoy llamamos Biblia. Nadie sabía que estaba escribiendo un libro que iba a estar después en un catálogo llamado Biblia. Por lo cual, en más de 1600 años de distancia histórica en estos autores, en cierta manera debería al menos de interpelarnos e interrogarnos sobre la veracidad cuando decimos que la Biblia ha sido inspirada por Dios. Además de que más de 300 profecías que estaban en el Antiguo Testamento se cumplieron en un solo hombre, que fue Jesucristo. Y esa probabilidad, ese es un tema de improbabilidad estadística, que calcule un matemático cuál sería la probabilidad de que en la población de Israel del siglo I, un solo hombre cumpliera con 300 detalles escritos en más o menos 1400 años antes. ¿Qué probabilidad hay de eso? Por lo cual, los cristianos no ponemos en duda el tema de la inspiración divina. Pasemos entonces a analizar lo que enseña la Biblia. El judío. El judío nos regala la primera revelación de la palabra, que son los primeros 5 libros de la Biblia, más los libros de los profetas y los otros escritos que van a valorar. Y dentro de esta cantidad de textos hay una cantidad de textos moralistas, de reglas, que nos ayudan a dirigirnos en nuestra vida. Pero aledaño a la palabra de Dios, ellos han extraído, mejor dicho, un compendio de 613 preceptos, más de 248 de forma positiva, redactados de forma positiva, y más de 365 redactados de forma negativa. Y estos preceptos son llamados los misbot, ¿verdad? Y está dentro de un pequeño libro, ¿verdad? Que se llama así, misbot. Y la palabra misbah, que es una palabra hebrea, significa mandamiento. Por lo cual para ellos estos 613 preceptos son mandatos que aparecen en la palabra y que fueron extraídos para que de alguna manera sirvieran como manual para regirse moralmente. La palabra se va a utilizar mucho en el judaísmo para referirse a la ley, pero la palabra más importante dentro del tema de las leyes es la palabra Torah, ya que la Torah son los primeros 5 libros de la Biblia y dentro de la Torah aparecen estos preceptos, estas pequeñas normativas que ayudan a cumplir la ley escrita en la Torah. Además de la ley de la Torah, está también la ley civil, la ley judía, que es la halajá. Y hay una ley también escrita por los rabinos que se llama el Talmud, ¿verdad? Entonces tenemos 3 leyes en el pueblo de Israel. Tenemos la Torah, que es los primeros 5 libros, la Halajá, que es la ley civil, y el Talmud, que es aquellas descripciones o aclaraciones rabínicas que hicieron los maestros en Israel. Estos misbah no tienen finalidad salvífica, según Pablo, y nadie puede salvarse por cumplir con estos preceptos. Sin embargo, no significa que no aporten a cumplir la ley perfecta. Realmente sí ayudan y de alguna manera pues nos permiten eh, acrecentar al menos, ¿verdad?, nuestra pertenencia, nuestro sentido de responsabilidad por lo que nace en nosotros, que debe ser la correspondencia mutua a través de la caridad. Por lo cual, solamente quiero mostrarles unos cuantos de estos preceptos. No los vamos a leer los 613, solo quiero mostrarles algunos que he seleccionado para que vean que sí son preceptos que si uno los practica, básicamente lo que está cumpliendo es el mandamiento del amor. Concebir, multiplicarse y crear hijos justos, el tema de la justicia. No asesinar al inocente, no raptar a un hebreo, no raptar a un paisano, no ser la forma humana, es decir, no hacer idolatría,
incluso aunque se considere arte. No pegar al padre o a la madre, no oprimir al converso con palabras, no oprimir al converso en asuntos monetarios. Dice que hay una iglesia que recientemente alguien se acaba de convertir y a él le empiezan a cobrar, eso obviamente lo va a alejar. No afligir a la viuda o al huérfano, al contrario, debe ser sustento. Eso lo veremos que aparece también en la palabra de Dios. Dar preceptos monetarios, dar préstamos monetarios al indigente, se le debe dar a quien lo necesita. Pero también me gusta mucho la normativa siguiente, no exigir el pago a un indigente cuando se sabe que no tiene para pagarlo. Así que estamos, según la misbah, el judío estaba obligado a prestar al indigente, al mendigo, y no debía cobrarle. Si el mendigo le pagaba, bueno, si no le pagaba, debía quedarse así. No maldecir a Dios, no demorar la presentación de los diezmos, que el juez no oiga los reclamos de un demandante en ausencia del demandado, ¿verdad? El tema del habeas corpus que aparece ahí. No ser indulgente con el indigente en el juicio, sino hacer justicia y ayudar a levantar la carga, la carga caída del animal de carga de nuestro enemigo. Miren a qué grado llega la amabilidad, de debo ayudarle incluso al animal de mi enemigo. Entonces, estos tipos de normativas, en cierta manera, todas van desembocando a lo que se nos va a revelar en el Nuevo Testamento. Pero cumplirlos así, al pie de letra, ¿verdad? Eso es lo que Pablo llama el cumplir perdón, Pablo llama a esto las obras de la ley. Y estas obras de la ley ya se deben verse sintetizadas nada más en el amor, en la caridad. Por eso Pablo va a aludir muchísimo al tema de la caridad, para acabar con estas prácticas tan leguleyas, sino que todo debe nacer de la voluntad y del amor. Pues bien, se nos pide que analicemos algunos textos moralistas del Antiguo Testamento. He seleccionado solamente algunos de dos libros muy importantes desde el punto de vista de la moral, que es el libro de Proverbios y un libro que no aparece en todas las Biblias, porque hay que recordar que en la historia de las religiones, la Iglesia protestante en cierto momento quitó 7 libros del Antiguo Testamento. Esos 7 libros siempre han permanecido en la Biblia católica, por lo cual hasta ahorita apareció una intención de parte de los editores de la Biblia de Reina Valera de incluir en la Biblia que hoy llaman la Biblia de Oro, que es una nueva versión de la Reina Valera, ya incluyen los libros deuterocanónicos, porque obviamente no pueden ir contra la historia y se han dado cuenta que haber quitado esos libros del Antiguo Testamento fue un grave error, por lo cual han vuelto a colocarlos como un apéndice, porque así aparecía también en la Biblia hebrea, como un apéndice de libros piadosos, porque se considera, y también la Iglesia Católica lo considera, no son libros inspirados por Dios directamente, sino que más bien es la expresión de la fe de escritores del pueblo de Israel, y que a sabiendas de lo que Dios pide en su ley, pues escriben moralidad, escriben enseñanzas y dan consejos sobre cómo cumplir la Torah, cómo cumplir con la ley. Entonces, esa parte es importante reconocerla y valorar que qué bueno que los editores de la Reina Valera ya hayan retornado a la Biblia original. Y eso nos va a ayudar muchísimo a las religiones, porque nos va también a permitir unificar criterios, porque una vez interpretando los textos del Antiguo Testamento con estos 7 libros, pues se complementa muchísimo lo que a veces nos separa como iglesias. Bien, veamos algunos textos moralistas del libro de Proverbios. Aquí menciono solamente estos textos, Proverbios 5, Proverbios 2, Proverbios 4 y Proverbios 5. El texto primero habla sobre seguir la instrucción de los maestros, es decir, poner oído atento, porque en la sabiduría del pasado se encuentra el recto obrar. Y hacen una mención constante, el escritor al cual se alude, que pertenece a este libro, que es Salomón, alude al hecho de retornar, retorna al anciano, retorna a la maestro, retorna a la sabiduría de los antiguos, porque ahí está el recto conocimiento. Entonces es importante también, como enseñanza de esta clase, que a nivel bíblico retornemos también a la enseñanza del pasado, porque a veces creemos que lo antiguo es inútil, que lo antiguo ya es obsoleto, cuando la moralidad no tiene tiempo, la moralidad es perpetua, por lo cual sí puede haber enseñanza moral en los antiguos escritos.
La sabiduría es el camino en Proverbios 2, del 10 al 15. Ese es el único texto que coloqué de estos 5 que he elegido, 4 que elegí. Dice, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere dulce a tu alma, el consejo te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan las veredas derechas por andar en caminos tenebrosos, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. El tema del camino, que aparece en el Antiguo Testamento, será retomado por los primeros cristianos apenas termine de escribirse la Biblia. Es decir, ya para el año 60, casi para finalizar la Biblia, aparece un texto que vamos a mencionar más adelante, que es la Didaje, y vamos a ver cómo el tema del camino, el camino del bien y el camino del mal, aparece dentro de la estructura y como primer capítulo de esa enseñanza apostólica. La felicidad que da la sabiduría, Proverbios 4, del 7 al 9, la sabiduría te alcanza la felicidad, te llena de virtudes, te alcanza honores, así que hay que correr detrás de la sabiduría. Salomón no solamente en este texto de Proverbios va a hacer alusión a la importancia de alcanzar la sabiduría. En el mismo libro llamado Libro de Sabiduría, que es uno de los 7 libros que han vuelto a reinsertar en la Biblia de Reina Valera, en el libro de Sabiduría, en el capítulo 8, 9 y 10, habla específicamente, primero en el 8, aparece Salomón hablando de que ha ansiado desde su juventud a la sabiduría, la ha cortejado como si fuera una doncella, se ha enamorado completamente de ella. Y en el capítulo 9 aparece ya Salomón orando al Señor y diciéndole, Señor, envíe tu sabiduría desde el cielo, ¿verdad? Para que venga yo a saber lo que es justo y me ayude en mis empresas y venga a saber lo que es grato a tus ojos. Entonces, el perseguir la sabiduría ayuda en esto. Y en el capítulo 10 habla del elogio de la sabiduría, que la sabiduría aparece como un amigo del hombre que le ayuda a percibir el recto obrar. Entonces es importante conseguir la sabiduría y ya vimos con Platón que se alcanza con la prudencia. El camino a la sabiduría también es la prudencia. Aunque desde el punto de vista de la Biblia, el camino para la sabiduría es el temor de Dios. Seguir el consejo, Proverbios 5 del 7, Proverbios 5, versículo 7, y después salta del 12 al 13. Seguir el consejo de los mayores, seguir el consejo de los maestros, es más o menos un texto parecido al tema de la instrucción. Pero en este caso es seguir también el consejo de la palabra. La palabra está llena de cantidad de enseñanzas que también hay que poner atención a ello. Así que esos textos de Proverbios son bastante importantes. En Proverbios 6 aparecen las inmoralidades detestadas por Dios y en la séptima que Dios aborrece con toda el alma. Dice que hay 6 cosas que aborrece Yahvé y un siete, ¿verdad? Y aún 7 que abomina su alma. Y se refiere a tener los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos manchadas o derramadoras de sangre inocente, y por eso puse esa foto. ¿Saben lo que significa esa foto? ¿Verdad? Es el pañuelito de las que proponen el aborto para la iglesia, y ahí me disculpan si más de alguno de ustedes o alguna de ustedes es feminista y apoya el aborto. Desde el punto de vista de la iglesia, el aborto es un asesinato. ¿Por qué? Porque acabamos obviamente desde el vientre materno, acabamos con ese óvulo fecundado, totipotencial, que podría generar toda la estructura compleja de un ser humano. Y cuando acabamos con esa partícula, hemos ya acabado el plan del desarrollo del ser humano que venía en potencia. Entonces, cuando yo elimino en acto esa partícula, que es la causa del ser humano, obviamente exterminó por efecto dominó, por causa y efecto, al ser humano mismo. Entonces, no le ponemos ninguna duda a mencionar que es un baño de sangre en las manos de gente inescrupulosa, porque son un montón de niños inocentes. Y no digamos si es un aborto ya desarrollado, cuando hay un embrión o un feto, ¿verdad? Que se realiza este aborto, aún mayor el pecado, ¿verdad? Un pecado muy grande acabar con la vida de un inocente, y eso siempre será así. Para nosotros en la Iglesia Católica es más que evidente. Y miren que en Honduras ya tenemos presencia de estos grupos. En la última manifestación en contra del gobierno de Juan Orlando Hernández, cuando recientemente se hizo, creo que fue ahorita como el 8 de agosto, em, en esa última manifestación pública que se hizo en Tegucigalpa, ahí andaba un grupo de chicas con la bandera de aborto y tocando tambores.
Ese tipo de situación se está ya plasmando en Honduras. Estamos cerca de empezar la lucha, como se hizo en Argentina, contra el programa de instalación de clínicas abortivas en Honduras a través de la despenalización del aborto que financia la IPPF, la Planet Parenthood, que es la que financia a Sonplafa en Honduras y que por medio de ese financiamiento crea estos grupos focales para incentivar pues el aborto. Lamentable lo que está pasando con nuestro país, que además de la corrupción política, imagínense, terminando quizá, estamos tratando de terminar con la corrupción política, pero se nos viene encima también el tema de la corrupción moral. Gravísimo, gravísimo realmente el problema en nuestro país. Ojalá que no ganen la partida, porque en Argentina no pudieron, ¿verdad? Y ojalá que aquí tampoco los médicos se presten a ese juego de capricho. Cuando es urgente, el médico toma la decisión sin necesidad de entrar a ese tema de legalizar. El médico, si ve que la madre puede morir, su deber es salvar a la madre, ¿verdad? Y nadie, obviamente, va a poner en duda de que la madre no quiere vivir. Claro que quiere vivir. No va a decir, no, salve al óvulo fecundado. Obviamente, salvará a la madre primero, ¿verdad? Es un tema de decisión médica y eso hay que dejarlo desde esa perspectiva. Que el médico tome la decisión clínica siempre en función de la vida, en función de defender. Si se salvan, que se salven las dos vidas. Si no, pues la que ya está desarrollada, obviamente. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr hacia el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que enciende rencillas entre los hermanos. Mira que te voy a contar lo que dijeron de ti allá en aquella reunión. Esa actitud de sembrar repudio, odios, riñas, es detestado, ¿verdad? Por Dios. Abominación para el alma de Dios el que enciende rencillas. Texto moralista del eclesiástico. No vayas detrás de tus pasiones, tu deseo refrena. Es un consejo del libro de Sirácides. Bueno, hay que recordar algo que quiero aclararlo. Sirácides es el mismo libro de Eclesiástico, por si alguno no lo sabía. A veces se le llama así, Sirácides, porque el escritor del Eclesiástico, según se dice, es Jesús ben Sirá. Y es el hijo del Sirácides. Y por esa razón se le llama así. Pero como el contenido es dirigido hacia la asamblea, hacia la cajal, hacia la eclesía en griego, pues se le terminó llamando eclesiástico, ¿verdad? Que es el libro de la iglesia. Este consejo aparece también en 2 de Timoteo, capítulo 2, de esta forma: huye de tus pasiones juveniles, vete al alcance de la justicia, de la fe, de la caridad, de la paz, en unión de los que invocan al Señor con corazón puro. Un consejo que no murió en el Antiguo Testamento, sino que permanece vigente para los que vivimos el Nuevo Testamento. Libres de elegir. Este texto es un poquito largo y pido su paciencia, pero es muy, muy esclarecedor. Dice el texto de Eclesiástico 15, del 13 al 20. Son 7 versículos nada más. Toda abominación o del Señor tampoco la aman los que le temen a Él. Él fue quien al principio hizo al hombre y le dejó en manos de su propio albedrío. Si tú quieres, guardarás los mandamientos para permanecer fiel a su beneplácito. Él te ha puesto delante fuego y agua, a donde quieras puede llevar tu mano. Ante los hombres, la vida está y la muerte. Lo que prefiera cada cual se le dará. Qué grande la sabiduría del Señor, fuerte su poder, que todo lo ve. Sus ojos están sobre los que le temen. Él conoce todas las obras del hombre. A nadie ha mandado a ser impío, a nadie ha dado licencia de pecar. Vuelve a aparecer el tema del camino del bien y del mal, de la vida y de la muerte, ¿verdad? El hombre está entre la vida y la muerte. Lo que prefiera, eso se le dará. Esto es muy sencillo en cuanto al tema del juicio de Dios. Eh, Algunos ateos dicen, Dios es tan injusto que creó un infierno para maltratar al hombre. No, no es injusto. Sería injusto si hubiera determinado esa realidad del fin de la existencia humana sin decirle al ser humano que ese será el final. Es como que, es como que yo viese que alguien va en un automóvil hacia un barranco, ¿sí? Y yo venga y, no, perdón, va por la carretera, y venga yo, le haga un barranco al frente, sin que él lo sepa. Si yo genero ese barranco, obviamente soy malvado, porque no le he dicho que hay ese peligro
y dejo que obviamente siga su camino. Ahí sería malvado. Pero si yo más bien le digo al que va en la carretera, oye, no te vayas por ese camino porque adelante hay un barranco, ahí no hay responsabilidad de mi parte si él se quiere ir a estrellar. Más bien fui justo porque le advierto que el fin de ese camino es algo que le va a llevar a la muerte. Pues lo mismo sucede con Dios. Dios dice, está la vida, está la muerte. Hay camino correcto donde puedes irte con tu carrito, que es tu cuerpo y tu existencia, donde vas a seguir viviendo eternamente, o te puedes ir por el camino donde termina en un barranco y te vas a morir. Entonces, el tema no es que Dios haya puesto camino, sino que Dios puso el juicio del hombre en la luz. Le hace ver al hombre lo que pasa cuando hace las cosas bien y lo que pasa cuando hace las cosas mal. El exterminio o la perpetuidad de nuestra existencia depende al final de nuestra propia libertad. Texto moralista del eclesiástico. Deberes filiales, de Eclesiástico 3, del 1 al 16. La importancia del hijo. El hijo no puede hacer sentir burla de su padre. Debe respetar la dignidad de su padre, porque ¿de qué le sirve reírse su padre si esa burla va a recaer también en su propia fama? Por lo cual debe cuidar de su padre, no provocarle dolor a su madre. Deberes sociales, de Eclesiástico 4, del 1 al 10. Ese texto habla del mendigo. Dice, no dejes la mano, lo dice, miren que ese texto lo dice de muchas maneras. En el mismo texto, en los 10 versículos, dice de diferentes formas lo mismo. Dice lo siguiente, no dejes extendida la mano del mendigo, no des largas a la ayuda del mendigo, no hagas oído sordo a la petición del mendigo. De muchas maneras está planteando lo mismo. El hecho es que como que nos está rogando de no dejar que el mendigo se quede sin su sustento, si podemos darlo. Porque dice y advierte en el mismo texto, porque si el mendigo te maldice en su necesidad, esa maldición llegará a Dios, que todo lo ve, ¿verdad? Esa imprecación llegará al Señor. Entonces, eso servirá obviamente para nuestro propio juicio, por lo cual es importante cumplir nuestro deber de ayudar al mendigo cuando tenemos la posibilidad. Y también igual al huérfano y a la viuda. Sea como un esposo para la viuda, como un padre para sus hijos. Es decir, dar sustento al que lo necesita. Si tenemos la posibilidad de dar sustento, hay que darlo, ¿verdad? No hay que dar largas a la necesidad del que mendiga. La amistad. Bonito el texto del capítulo 6 y capítulo 12. Lo sintetizo de la siguiente manera. Y ahí mismo lo dice, hay un fragmento ahí en el capítulo 6 que dice, quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. Y nos ayuda a distinguir el capítulo 12 cuándo son buenos amigos y cuándo son malos amigos. Los buenos amigos son los que se quedan en las buenas y en las malas. Están ahí perpetuos. Y los malos amigos son aquellos que pareciera cuando estás en gran abundancia, que son tu sombra, que opinan igual, que todo les da risa, ¿verdad? Todo les agrada de ti, pero apenas llega la carestía, apenas llega la ausencia de los bienes, se desaparecen, incluso se ponen en contra de ti. Entonces esa es la diferencia entre el amigo bueno y el amigo falso. La prudencia, capítulo 8, del 10 al 19, nos dice esta sabiduría que recopila Salomón, nos dice que hay que aprender a investigar antes de recriminarle a alguien, ¿verdad? El hecho de tener prudencia ante el juicio. Si ha dicho algo, si ha dicho algo un hermano, corregirle, decirle lo que ha pasado. O si nos cuentan un chisme de alguien, no contarlo, ¿verdad? Hay que aprender a examinarlo todo. El hecho de, dice, escuchaste un chisme, no te preocupes, no vas a reventar por haber escuchado el chisme, ¿verdad? Sino que si tu amigo ha hecho algo, investigalo, examínalo, ¿verdad? Y pregúntale, no sé, porque ¿quién no ha caído? ¿Quién no ha cometido un error? Cualquiera puede cometer un desliz, por lo cual es importante indagar, ¿verdad? Informarse antes de ejercer el juicio. La reflexión y la precaución, capítulos 18 y 19. Ahí habla un poquito de el aprender a detenerse, a reflexionar antes de tomar las decisiones. La lujuria, capítulo 23, cómo es la mujer seductora, cómo es la mujer que realmente atrae y los males que provoca. Dice que el que se enamora, igual como lo enseñaba Proverbios, capítulo, creo que era capítulo 7, también Proverbios capítulo 7, dice, versículos del 16 al 19 creo que, dice que el fin del hombre que se enamora de una mujer que es de otro es la muerte, ¿verdad? Incluso dice en el libro Proverbios, saliéndome de este libro y volviendo al anterior, dice que el que se enamora de una mujer como esta, que es pendenciera, que es seductora,
¿verdad? Pues va a encontrar la muerte como la han encontrado muchos, porque ella prácticamente es camino de muerte. Muchos han pasado por ella, dice la mujer seductora. Muchos han pasado por ella y todos han terminado igual. Entonces es importante tener freno, aprender a frenar la lujuria y los deseos carnales. La ética de la vida, ¿verdad? Importante el tema de perseguir las virtudes, cultivar los valores, hermanarse con la justicia, hermanarse con la prudencia, hermanarse con la templanza. La hipocresía, capítulo 27, ahí habla un poco, vuelve a mencionar algo semejante al tema de los falsos amigos, el tema de la gente que por un lado te saluda, te sonríe, pero por otro lado guiña el ojo, planea planes perversos contra ti. Entonces, tener cuidado. Dice, ten cerca a tus amigos, no te fíes demasiado, no, ten cerca a tus amigos, no te fíes demasiado de tus, perdón, al revés, ten cerca a tus enemigos, no te fíes demasiado de tus amigos porque el amigo puede ser desleal y su deslealtad puede revelar cosas que tú has contado y eso va a traer grandes problemas para tu vida. Por lo cual se nos pide también tener cierto recato para contar nuestros problemas, no contarlo a todo mundo, porque los falsos amigos utilizarán eso en nuestra contra. Igual que en un juicio, todo lo que digas será usado en tu contra. Ética del Nuevo Testamento, veamos algunos textos. Primero, la idea general. Es el tema de la ética del reino de Dios, donde Jesucristo habla de mucho lo que debería ser el comportamiento del cristiano, cómo debe ser su entrega radical por Dios, que tenga que ser una entrega radical por el prójimo también, por lo cual hace un llamamiento y discipulado también radical, donde nos pide abandonarnos a nosotros mismos, negarnos, tomar la cruz y seguirle. Habla de la ley del amor, habla de cómo se cumple realmente la ley del Antiguo Testamento, que es obviamente la ley que él va a establecer ya en la última cena, la ley de amados los unos a los otros como yo los he amado. La teoría y la praxis, ¿verdad? ¿Cómo debe ser la teoría cristiana que se debe seguir enseñando, la parte de la evangelización, y cómo debe vivirse el testimonio de la cristiandad, cómo debe ser la acción de la iglesia? Y por otro lado está la ética cristiana, donde se alude a cómo vivían las primeras comunidades primitivas, habla de la caridad, del convivir compartiendo el pan, de vender todo y tenerlo en común, de asistir a la enseñanza de los apóstoles, de orar juntos en el templo, todos esos elementos comunes a la vida ética del pueblo cristiano aparece también en la segunda parte del Nuevo Testamento. Habla del amor al prójimo y del amor a Dios, de cómo cumplimos el amor a Dios cuando hemos cumplido ya el amor al prójimo y cómo se vuelve una mentira decir que amamos a Dios si no amamos al prójimo. El tema del aspecto de algunos conflictos muy comunes, como el tema de los bienes materiales, como el tema de la pobreza y la riqueza debe ser interpretado, ya lo veremos. El tema de las relaciones entre el hombre y la mujer, el tema del divorcio, del matrimonio, que también vamos a ver si lo abarcamos. No lo he considerado en las diapositivas, pero probablemente lo tratemos. El Estado y el poder también es importante, la cual debe ser la función del que tiene autoridad y cómo debe ser la actitud del cristiano ante los que poseen autoridad. La religión cristiana como protesta también es un tema muy importante. Ya desde Mateo capítulo 5, Jesús nos viene hablando un poquito de esta actitud, la actitud de tener hambre y sed de justicia, de no quedarnos callados ante la justicia, ¿verdad? Sino tener hambre y sed, necesidad de ver que haya justicia en este mundo. Los apóstoles, por otro lado, nos van a regalar muchísimos textos moralistas. Entre ellos he seleccionado algunos, porque no podemos, como digo, por el tiempo, abarcar demasiado. Algunos textos de los apóstoles, de los textos que aparecen en el Nuevo Testamento, de las cartas específicamente, hay que recordar que el Nuevo Testamento está dividido en 5 partes, lo que es los evangelios, lo que son Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo, las 13 cartas de Pablo más Hebreos, que se le adjudica a él también, 14 en total, las cartas apostólicas, que en este caso son cartas católicas también llamadas, porque son cartas dirigidas a la Iglesia Universal, y eso significa católico, y universal, y la última que es el Apocalipsis. Así que en estas cartas específicamente, tanto las paulinas como las católicas, he extraído algunos textos que son moralmente importantes de resaltar. La regla de oro, primero Mateo capítulo 7, 12, no podemos dejar de lado el Evangelio.
Por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacédselo también vosotros a ellos, porque esta es la ley y los profetas. Ya hemos hablado un poquito de la ley de oro y cómo Jesucristo replantea esta regla de una forma positiva, no de forma negativa como aparecía en las antiguas costumbres y refranes, como la frase que decía, no hagas a otro lo que no quieras para ti. Esa es la regla de oro antigua, pero Jesucristo la plantea de forma positiva. Haced a los hombres. Prácticamente nos da dos mandamientos. El hecho de hacerlo como nos gustaría a nosotros, pero también el mandamiento de hacer, el mandamiento de tener que hacer algo, no quedarnos con las manos pasivas. El juzgar a otro, Romanos 2:1. Por tanto, amigo mío, si eres capaz de juzgar, ya no tienes disculpa. Te condenas a ti mismo cuando juzgas a los demás, pues, pues tú haces lo que estás condenando. El cuidado que hay que tener al momento de juzgar. Miren que Pablo no está negando que podamos juzgar. De hecho, él juzga bastante en todas sus cartas a las diferentes iglesias. El tema no es juzgar, el tema es que si yo voy a juzgar, debo haber cumplido, ¿verdad?, con la responsabilidad de aquello que en el hermano que ha caído en error es pecado. Si yo voy a, por ejemplo, a juzgar el adulterio, no tengo que ser adúltero. Si voy a juzgar la mentira, no tengo que ser mentiroso. Si voy a juzgar el robo, no debo ser ladrón. Entonces el tema es el hecho de que si voy a juzgar, no puedo cometer los mismos errores porque me estaría condenando a mí mismo. La ley y el pecado en Romanos 7:7, ¿qué significa esto? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Es que Pablo venía hablando, y quiero ponerlo en contexto, Pablo venía hablando del hecho de que cuando apareció la ley, él se dio cuenta de cuál era su delito. Con el reconocimiento de la ley, el que es ignorante de la ley no sabe que está pecando, no sabe que está cayendo en el error. Entonces, en este caso dice, yo caí en pecado desde que conocía la ley, porque cuando conocía la ley me di cuenta de lo que yo hacía. Y por eso él pregunta, ¿qué significa eso? ¿Que la ley es pecado? No, no es que la ley sea pecado. No caí en pecado porque la ley me lleva al pecado, sino caí en pecado porque me di cuenta que estaba en pecado, de ninguna manera. Pero yo no habría conocido el pecado si no fuera por la ley. Yo no tendría conciencia de lo que es codiciar si la ley no me hubiera dicho no codiciarás. Por tanto, el conocimiento de la ley te vuelve responsable. Y ante ese tema, Pablo también va a aludir en otro fragmento que ahorita recuerdo. Dice Pablo, aquel que abandona el camino y se extravía, sabiendo aún cuál es el camino recto, tendrá mayor pecado que aquel que nunca supo cuál era el camino correcto. Es decir, que el que sabe cuál es la rectitud y va contra ella, tiene más pecado que aquel que no sabe lo que es recto. Entonces, es un tema bien importante, por lo cual seremos más juzgados aquellos que conociendo lo bueno decidimos ir tras lo malo. El comportamiento de los hijos de la luz, según Romanos 13:13. Comportémonos con decencia como se hace de día. Nada de banquetes y borracheras, nada de prostitución y vicios, nada de pleitos y envidias. Más bien, revístanse del Señor Jesucristo y no se dejen arrastrar por la carne para satisfacer sus deseos. Heredad del reino de los cielos, 1 Corintios 6, del 9 al 13, del 9 al 10. ¿No sabéis acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? Esa frase Pablo la repite dos veces. La repite también en Romanos capítulo 1, ¿verdad? ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y creo que también lo vuelve a repetir en el texto más adelante en Gálatas, cuando vuelve a enumerar el tema de los pecados de la carne. Entonces dice Pablo, no se engañen, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. ¿Verdad? Muy fuertes las palabras de Pablo, duras, obviamente, porque ahí estamos muchos. ¿Verdad? Algunos somos impuros, otros somos idólatras, otros hemos caído en adulterio, otros quizás son afeminados, ¿verdad? Otros hemos cometido quizá un robo, aunque sea de niños, pero robamos. Algunos hemos tenido avaricia, así que hemos caído en esos pecados que Pablo menciona, por lo cual interpela, ¿verdad? Y castiga duramente la conciencia para llevarnos a la rectitud. El amor, la definición de amor que tenemos en la iglesia cristiana no es el amor eh, erótico, el amor erótico que tenían los filósofos, sino, perdón, los griegos, sino es el amor de ágape, el amor verdadero. Y ese amor de ágape se vive de padre a hijo, de esposo a esposa, de hermano con hermano, en Cristo,
¿verdad? Porque el verdadero amor que debemos procurar es el que tenga estas cualidades. Es paciente, el amor verdadero es comprensivo, no tiene celos, no aparenta, ni se infla o no se engríe, dice otras traducciones, no actúa con bajeza, ni busca su propio interés, no se deja llevar por la ira y olvida lo malo, no se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad, perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. El amor verdadero nunca pasará. Este es el amor que realmente creemos los cristianos debe ser el amor que vivamos en el matrimonio entre padre e hijo, padres e hijos y entre hermanos de fe. Entonces es importante recordar esta definición constantemente, porque fácilmente se nos llena a la cabeza de estas falsas ideas de que, es que el amor se acabó. No, el amor verdadero no se acabó. Se habrá acabado la pasión, se habrá acabado la atracción, pero el amor verdadero no se puede acabar. Los pecados. En Gálatas 5:19 vuelve a enumerar otra lista de pecados. Dice que es fácil reconocer lo que viene de la carne: la libertad sexual, las impurezas, las desvergüenzas, el culto de los ídolos, la magia, odios, ira, violencia, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo o división, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vuelve a repetir aquí lo que había dicho ya en 1 Corintios 6. Gálatas 6, del 1 al 5. Eh, Importante el tema del corregir. Algunos dicen, déjenlo, hombre, que haga lo que quiera. No, en la fe cristiana no creemos en eso. Los cristianos creemos que es necesario, cuando vemos a alguien en error, hay que corregirlo. De hecho, la iglesia ha enumerado entre las obras espirituales el corregir al que se equivoca. Es una de las 7 obras, ¿verdad? Espirituales. Es una de las obras del espiritual, porque hay obras físicas y obras espirituales. Entonces, importante recordar que sí hay que corregir, pero corregir con amabilidad, ¿verdad? Corregir con amor. Hermanos, si alguien cae en alguna falta, ustedes los espirituales corríjanlo con espíritu de bondad. Piensa en ti mismo, porque tú también puedes ser tentado. Lleven las cargas unos de otros y así cumplirán la ley de Cristo. El hecho de preocuparme por los demás, el hecho de estar atento a lo que los demás también hacen, y si hay que corregir, corrijo, ¿verdad? Pero debo también estar en una actitud de rectitud moral para poder hacerlo. Si alguno se cree algo cuando no es nada, se engaña a sí mismo. Tampoco esta actitud de ir a corregir solamente porque creo tener la autoridad para corregir. No, tengo que corregir si yo tengo la autoridad moral, la autoridad, ¿verdad? Ética, que cada uno examine sus propias obras y si siente algún orgullo por ellas, que lo guarde para sí y no lo haga pesar sobre los demás, ¿verdad? Si yo me creo bueno o santo, no tengo que andar dando este tipo de mensajes a la gente, ¿verdad? No es necesario que el hermano lo sepa, eso queda entre usted y Dios. Para esto sí, que cada uno cargue con lo suyo, ¿verdad? El tema de lo bueno que yo hago, me lo tengo que guardar yo mismo. El que se hace instruir debe retribuir al que lo instruye con cualquier cosa que tenga. No se engañen, nadie se burla de Dios. Al final cada uno cosechará lo que ha sembrado. El que siembra en la carne y en la propia, cosechará en la carne corrupción y muerte. El que siembra en el espíritu, cosechará del espíritu la vida eterna. En cuanto a la moral familiar, el tema del amor de los esposos, ¿cómo debe ser? Que la esposa pues se someta en todo a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Pero aunque este texto suena para algunas feministas misógino, vean lo que dice acerca de los maridos también. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así deben también los maridos amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo. Y nadie aborrece su cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Entonces es importante que en la visión del matrimonio, sí es cierto, se le pide a la mujer que esté sometida al hombre, y este es un tema de carácter teológico, ¿verdad? Y Pablo lo va a explicar con el caso de Adán y Eva. Más adelante, en el 22 en adelante, perdón, del 26 en adelante, está explicando entre el 26 al 27, perdón, 26 al 28, está explicando el tema del misterio de Adán y Eva, por lo cual pide sometimiento a la mujer para que no se cometa el error, ¿verdad?, de la rebeldía que se cometió según la revelación de Génesis, en el tema este, ¿verdad? Pero igual, el mensaje es para ambos.
Así como también, porque también hay otro texto de Pablo dice, someteos pues mutuamente por vuestro amor. Es decir, que hay un sometimiento también del hombre hacia la mujer. El hombre, incluso dice, el hombre debe tributar a la mujer respeto. ¿Qué significa? Que debe tratarla como si fuera reina, ¿verdad? No maltratar a la mujer, no gritarle, no golpearla, porque obviamente es tu propia carne, ¿verdad? Al contrario, dice, hay que alimentarla y cuidarla. Las modas. Esto es un mensaje tanto para hombres como para mujeres, aunque Pablo lo hace en función de las mujeres de aquel tiempo, que eran las más quizás atacadas, como todavía sigue siendo hoy, más atacadas por las modas. Por lo cual dice, asimismo, que las mujeres sepan revestirse de gracia y de buen juicio, en vez de adornarse con peinados rebuscados, oro, joyas o vestidos caros. Si una mujer ha recibido una formación realmente religiosa, las buenas obras han de ser sus adornos. Esa es la razón por la cual ustedes no van a ver una monjita decorada, porque ellas han hecho votos religiosos, ellas han recibido formación religiosa, por lo cual ellas se entregan plenamente a ello y no andan buscando apariencias de este mundo. La ética del rico le va a recomendar lo siguiente a Timoteo, que le diga a los ricos de este mundo que no sean altaneros ni pongan su esperanza en lo inseguro de las riquezas, sino en Dios para que nos provee espléndidamente de todo para que lo disfrutemos, que practiquen el bien, que se enriquezcan de buenas obras, que den con generosidad y con liberalidad. De esta forma irán atesorando para el futuro un excelente fondo con el que podrán adquirir la vida verdadera. Entonces, ¿cómo es que el rico realmente debe demostrar el amor a Dios? Pues obrando correctamente con el prójimo, siendo generoso, dando con liberalidad. Entonces, aquí viene el tema un poquito tremendo del diezmo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ¿para qué se daba el diezmo? Y eso es una tarea religiosa que hay que hacer. El diezmo se daba para el templo, para el sostenimiento del templo, pero también se daba para que el pueblo de Israel fuera a comer a los atrios del Señor. De hecho, hay un salmista que canta, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de nuestro Dios, obviamente porque hay comidita. Cada año hacían una reunión de campamentos en la fiesta de las tiendas y había que comer en la casa de Dios porque había obviamente graneros que eran administrados por los levitas y obviamente hacían toda una fiesta, ¿verdad?, en honor a Dios. Incluso dice, para que haya comida en mis atrios, dice la palabra de Dios. Ahora, hay también otros dos diezmos. Un diezmo que se daba trienal para poder alimentar al huérfano y a la viuda, y un diezmo para el forastero, para que quien llegase al pueblo de Israel y pidiera comida o necesitara comida, tuviera que comer. Sobre todo en esas épocas, cuando había muchas guerras, la gente huía en masa, como hemos visto en algunos países nuestros, huía en masa y llegaban a países como Jerusalén o Israel, en aquel momento, en tierras donde había que buscar qué comer. Entonces, de alguna manera, el diezmo estaba para eso, para alimentar a estos forasteros que a veces venían huyendo de la violencia que se daba por la conquista, las guerras y cualquier, eh, ¿cómo se llama?, tirano que apareciera. Entonces, era importante para el pueblo de Israel cuidar este diezmo. Pero hoy en día, ¿para qué sirve el diezmo? Entonces, es el tema principal por el cual la Iglesia Católica más bien se deja de exigir el diezmo a partir de la comprensión de la nueva doctrina, que obviamente viene por interpretación del Nuevo Testamento, y más bien incita a que se dé con generosidad, con liberalidad, de acuerdo a la voluntad, de acuerdo al corazón de cada uno, para que no haya imposición de nada, porque también no podemos imponerle al pobre que dé, porque él más bien necesita. Es ilógico exigirle al pobre que pague un diezmo cuando ni siquiera tiene que comer. Por lo cual, esto debe quedar para quienes tengan la voluntad de darlo de manera pues espontánea. Las guerras y contiendas. Santiago 4 dice, ¿de dónde proceden esas guerras y esas riñas entre ustedes? De aquí abajo. Y yo me imagino que cuando dice de aquí abajo, puede estar aludiendo a dos cosas. A las necesidades fisiológicas como el comer, como el deseo, ¿verdad? O también el tema del infierno, ¿verdad? Aludiendo al Sheol, a la gran fosa. Entonces, de aquí abajo, por supuesto, son el fruto de las codicias, de la bajeza humana, que hacen la guerra dentro de ustedes mismos. Por eso digo que cuando dice aquí abajo, siento que habla del estómago, ¿verdad? Dentro de ustedes mismos. Ustedes quisieran tener y no tienen, entonces matan, tienen envidia y no consiguen. Entonces no hay más que discusiones y peleas. Pero si ustedes no tienen, es porque no piden a Dios, ¿verdad? O si piden algo, no lo consiguen porque piden mal y no lo consiguen porque lo derrocharían para divertirse.
Ay, Señor, regálame la oportunidad de ser como Bill Gates. ¿Para qué? ¿Para qué ser como Bill Gates? ¿Para malgastar el dinero? ¿O pensaríamos en la gente pobre? Porque la gente dice, yo desearía ser rico para ayudar a un montón de gente. Falso, falso, porque la mayoría de hombres que han alcanzado el dinero, las millonadas y que se dicen aún así cristianos, no hacen caridad generosa. Entonces es ilógico. Por eso dice Santiago, adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Quien desee ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Por lo cual no hay que estar afanado por las riquezas. Jesucristo lo decía en el Evangelio. No estén preocupados por el que comer, por el que vestir. Miren los pájaros del campo, miren las aves del cielo, miren las flores del campo, ¿verdad? No granan, no tejen y aún así comen y aún así se visten de hermosura. Entonces el tema del cuidado de lo material viene a ser en un segundo plano, ¿verdad? No podemos descuidarnos porque en la avaricia viene el origen de la guerra y eso es la raíz de todos los males de enfrentamiento entre pueblos que tenemos hoy en día. Si no, miren los que están peleando por petróleo. El salario de los patronos, Santiago 5. El salario de los trabajadores que cosecharon sus campos se ha puesto a gritar porque ustedes no les pagaron. Las quejas de los segadores ya habían llegado a oídos del Señor de los ejércitos. Han conocido solo lujo y placeres en este mundo y lo pasaron muy bien mientras otros eran asesinados. Condenaron y mataron al inocente, pues ¿cómo podía defenderse? Y entonces le dice Pablo a la gente que ha sufrido esta opresión de los patronos, tengan paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor, porque ahí va a ser el duro juicio para los que han actuado de esta forma tan inmoral. El servicio, 1 Pedro 4:10, que cada cual ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido como buenos administradores de las diversas gracias de Dios. Somos administradores de lo que Dios nos da gratuitamente y como gratis lo recibimos, gratis lo damos. Si el que puede cantar, canta, el que puede orar, ora, el que puede predicar, predica, el que puede dar un consejo, que dé el consejo, el que ayude, el que le guste el trabajo en un área, que ayude a otros también a alcanzar el dinero, ¿verdad?, para el sustento cotidiano a través de ese mismo arte. Entonces es una enseñanza perdón, es un deber importante del cristiano reconocer el deber que tiene de enseñar a otros también a alcanzar con esas mismas virtudes, si no las poseen. La lengua, gran enemigo del ser humano, la lengua, desde el punto de vista espiritual, ojo, no desde el punto de vista orgánico, no vayan a cortarse la lengua con ningún cuchillo. No, no, no. Si hablamos desde el punto de vista espiritual, el tema del habla, el tema de lo que decimos con la lengua. Así también la lengua es un miembro pequeño y puede gloriarse de grandes cosas. Podemos decir grandes poemas, decir las frases de amor más hermosas, persuadir al hombre de salir del pecado. Mirad qué pequeño fuego abraza un bosque tan grande. Podemos hacer cosas gloriosas, pero también podemos hacer grandes catástrofes con la lengua. La mentira, decíamos, es un arma de destrucción masiva. Y la lengua es fuego, es un mundo de iniquidad. La lengua, que es uno de nuestros miembros, contamina todo el cuerpo y encendida por la gehenna, prende fuego a la rueda de la vida desde sus comienzos. Desde que el hombre empieza a hablar, lo que comunica con su palabra, comunica lo que está en su interior. Y por eso decía Jesús, no es lo que sale, no es lo que entra al hombre, lo que enferma al hombre, sino lo que sale de él. La didaje. La didaje, quiero escribir aquí una pequeña frase para mostrarles un poquito de dónde procede esta palabra. La palabra didaje. En letras griegas, didaje lleva una letra delta, di, iota, dida, con una, ¿cómo se llama? Delta menor y una alfa. Y la letra X, que es para nosotros una X, aunque para ellos es una J, un sonido de J, a veces de sonido de che, didaje o didache. Y la letra E final, con un acento, pondríamos un acento para acordarnos que va acentuado, ¿verdad? Didaje, una tau, una O, omega, una N final, ton, ¿verdad? Aquí es didaje, ton, ton. Y la palabra también que debe ir es a, alfa, pi, apos, una omicron, una sigma, apos, una tau, apos, una omega, una lambda, apóstol,
otra omega, apostolón y una N al final. Aquí dice apostolón. ¿Por qué quiero escribir esto? Apostolón con un acento acá, un acento en ton y didaje. Ya sabemos que dice didaje la primera palabra. Didaje ton apostolón. Esa es la frase con la cual comienza este libro. Dice que es el libro, en la forma, el nombre corto es didaje, pero el libro dice que es la enseñanza, didaje es enseñanza de, ¿verdad? Ton es de los apóstoles, apostolón es apóstoles. Entonces dice que la didaje es la enseñanza de los apóstoles. La descripción general y es un librito de la didaje. Escrito por el año 65 al año 80, aunque Jim Comby, que es el escritor de los libros para comprender la historia de la iglesia, menciona que la didaje fue escrita por el año 100, es decir, alrededor del siglo II después de Cristo, y probablemente en Siria, a pesar de que en generalidad se maneja que fue en Macedonia. Hay que recordar que Macedonia está al norte de Grecia, es el reino de Alejandro Magno, por lo cual está un poquito en duda de en qué lugar y en qué fecha más o menos aparece. Pero si es del siglo II, significaría que es después del año 100. Si es del siglo I, tendría que ser del año 65 al año 80, cuando se escribió este pequeño libro. Y es un libro tan pequeño que apenas solo son 8 paginitas, 8 páginas aproximadamente, y contiene los principios de la tradición apostólica recibida por Jesucristo, y que dice el mismo documento, los apóstoles estaban enseñando esto en todas las iglesias. Así que hemos recibido un documento en un pergamino escrito en griego, muy importante, porque nos dice que es la enseñanza que estaban predicando los apóstoles. La estructura de la didaje y su enseñanza espiritual. Vamos a ver un poquito la generalidad de este documento también, a nivel también espiritual. La estructura más o menos maneja esto. 3 partes. La enseñanza moral, las advertencias generales y la exhortación final. Dentro de la enseñanza moral está el tema del camino de la vida y el camino de la muerte. Luego están los avisos litúrgicos, 4 partes son. Los avisos litúrgicos, que tiene que ver con el tema de la fracción del pan, y las advertencias generales respecto a lo que viene para la iglesia, el tema también de los profetas, y la exhortación final sobre el tema de la venida de Jesucristo. Veamos un poquito el tema de la enseñanza moral cristiana que aparece en la primera parte, más o menos como la primera página de la didaje, habla de los 2 caminos. Según el camino que aparece ahí, el camino de la vida, donde nos habla del amar a Dios, pero también amar al prójimo, ¿verdad? En ese está encerrada toda la ley, dice el mismo texto, ¿verdad? Ahí encontramos la plenitud del cumplimiento de la ley. Amar a Dios implica algunas cosas. Abarca obviamente los 3 primeros mandamientos de la ley de Dios, ¿verdad? Abarca el tema de humildad, porque reconozco que soy criatura. Abstención de lo carnal, porque reconozco que a Dios le place el manejo, el control y no caer en el caos, ¿verdad? Y es un Dios de orden y por tanto nos pide orden. Es espíritu de servicio, ¿verdad? Porque nos pide santificar las fiestas, pero también santificar la fiesta significa también santificar la fiesta de la caridad. La caridad debe ser fiesta para el cristiano, debe ser alegría servir, debe ser alegría y celebración estar colaborando con el prójimo, más que un trabajo. La caridad para el cristiano no es una labor en realidad, es una acción y debe ser voluntaria, debe ser consciente, ¿verdad? Como decía Hannah Arendt, debe ser una acción sin coacción. Yo sirvo a mi prójimo porque en él veo el rostro de Dios y le amo, ¿verdad? Porque él es criatura también y merece la dignidad que yo tengo. Y si lo veo indigno, me siento mal porque él es mi hermano, es mi propio, ¿cómo se llama? Mi propia sangre, porque venimos de la misma partícula original que originó a todos los seres en este mundo. Así como Francisco de Asís, que veía hermandad no solamente con los hombres, sino hermandad también con los animales, hermandad con las plantas, porque todos aparecimos de la misma partícula inicial, nos dice la ciencia hoy en día, y eso le agrega un valor científico tremendo a este misterio de que somos unidad ante Dios, ¿verdad? El hombre vale tanto como la planta, vale tanto como el animal. Tenemos valor porque tenemos vida. Y esta vida nos la ha dado Dios, por lo cual el animal merece respeto, la planta merece respeto, yo merezco respeto como ser humano. Todos tenemos dignidad, diferentes graduaciones de dignidad, obviamente, diferentes graduaciones de respeto, pero todos somos entes que necesitamos ser atendidos y no explotados.
No explotar al prójimo, no explotar al animal, ni explotar al ambiente, ¿verdad? Entonces, ese detalle del espíritu de servicio tiene que ser una fiesta y que cumpla también con el mandamiento tercero. Santificarás todas las fiestas. Amar a Dios también implica pues cultivar el amor hacia los enemigos. Qué difícil perdonar a un enemigo. Imagínense al Papa Juan Pablo II, le tocó visitar en la cárcel al que le hizo el disparo y perdonarle y orar con él, ¿verdad? Difícil de enfrentar a quien quiso matarlo. Las acciones de misericordia que veremos más adelante, buscar cada día el semblante de los santos, que son ejemplos de vida cristiana y que nos llenan de mucho entusiasmo. Cada vez que alguien se toma la tarea de leer la biografía de un santo, es como cuando vemos una película, por ejemplo, de Spider-Man. Salimos creyendo que queremos volar o que queremos pegar redes o telarañas por las paredes. Desearíamos tener esa fuerza, ese don sobrenatural de Spider-Man. Pero lo mismo sucede cuando leemos la vida de los santos. Desearíamos tener ese nivel de cercanía con Dios, ese nivel de madurez espiritual. Preservar el cumplimiento de los mandamientos. Es importante, es cumplir con la ley y la Torá. La reconciliación fraterna que no puede morir, para reconciliarnos en Cristo como hermanos. Amarás a tu prójimo implica también los otros 7 mandamientos. Y estos 7 mandamientos, ya mencionamos, son para la armonía social. Ahí hay varios valores que deben ponerse a funcionar, pero específicamente este valor, el valor espiritual de vencer la concupiscencia. La concupiscencia es la tendencia al pecado, que está grabado por el pecado original en nosotros y que de alguna manera estamos luchando en este mundo también de influencia maligna, por lo cual estamos tratando de salir adelante en la lucha contra todas las fuerzas que aparecen obviamente a nuestro lado. En la teología cristiana creemos que está la influencia de Dios, donde el Espíritu Santo guiándonos, pero también existe la concupiscencia de este mundo que cayó obviamente enfermo de pecado por la primera gran lucha que se dio eh, y que nos narra la misma palabra. Tenemos que abandonar algunas cosas, abandonar la idolatría, abandonar la vanidad, abandonar la lujuria, abandonar la avaricia, el orgullo, la arrogancia y la murmuración, que a veces se da muy a menudo en las iglesias. Amar al prójimo, pues nos pide cultivar un espíritu de aceptación entre el plan salvífico de Dios, aprender a comprender que es parte de la providencia de Dios y que tenemos que aprender a tener paciencia. Por eso lo que dice San Pedro en aquel texto que leímos del patrón, ¿verdad? Tengan paciencia en la venida del Señor. Es decir, esperen, ¿verdad? Tengan paciencia, soporten esto a pesar de que no lo quisiéramos, porque esa es la esperanza del cristiano. Esperar que el plan salvífico de Dios continúe, ¿verdad? Y se cumpla, tal como ha sido anunciado. El espíritu debe ser de mansedumbre, el valor de la prudencia y la pureza debe permanecer también, tener un corazón puro. En Mateo capítulo 5, cuando menciona las bienaventuranzas, se nos dice tener un corazón puro, porque aquellos que tengan corazón limpio podrán ver a Dios. El camino de la muerte, por otro lado, pues está lleno de pecados. Y aquí tenemos los 7 pecados capitales, que ya algunos conocerán: lujuria, ira, avaricia, envidia, pereza, vanidad y glotonería, ¿verdad? O gula, también se le llama al último. Esos son los 7 pecados capitales. Me gustan estas imágenes que hizo una ilustradora de Photoshop, es pintora a través de Photoshop, y compartió esto. Una vez me preguntaron en un retiro: oiga, ¿y por qué todas son mujeres? Más de que una mujer feminista quiso poner a grito al cielo porque representé los pecados como mujeres. Hay que también recordar que las 4 virtudes cardinales son mujeres, por lo cual no es un tema de sexismo, tiene que ver con el tema de la atracción. El pecado, la virtud embellece y por tanto la virtud debe ser bella, mientras que el pecado atrae, por lo cual el atractivo es que nos gusta, nos llama, por lo cual la belleza de la mujer es el mejor ejemplo para simbolizar la atracción, porque una mujer bella, aunque no lo querramos, atrae, ¿verdad? Y enamora. Entonces el pecado también, de alguna manera, cuando nace en el corazón humano, pues nos mantiene ahí esclavizados, ¿verdad? Embelecidos por esto que nos parece atractivo, ¿verdad? De hecho, incluso hay gente que ha inventado frases como para decir, es que si no se corre el riesgo, no es delicioso, ¿verdad? Cuando habla del pecado, cuando habla, por ejemplo, del amor. En el tema del amor hay gente que dice, es que si no hay peligro, ¿verdad? No se siente rico el amor. No, obviamente es un pecado. El tema del adulterio, el tema
de la infidelidad, es un tema de pecado, evidentemente. Pero algunos intentan justificar que es delicioso, ¿verdad? Por lo cual el tema de la belleza está bien justificado. El camino de la muerte abarca obviamente todo aquello que es abandonar, ¿verdad? El llamado de Dios, es un llamado al abandono de todo tipo de pecado, lo que nos hace más bien la iglesia. Nos presenta una lista de los mismos, la misma palabra de Dios nos presenta varias listas, ya hemos leído algunas. Y en esta lista se encuentran la mayoría de enumeraciones que tanto Pablo como el Apocalipsis nos van a enseñar. En Romanos 1, en Gálatas 5, que ya lo leímos, en 2 Timoteo 3 también hay pecados que menciona Pablo a Timoteo sobre los clérigos, los pecados que se dan normalmente entre los episcopos y los sacerdotes. También aparece en 1 Timoteo 1 y Apocalipsis 22, que vuelve a hacer una enumeración de los pecados y de lo que pasará con los que cometen tales cosas en el juicio final. La Didache también nos habla de los avisos litúrgicos. Esto lo voy a pasar un poquito bastante rápido porque no nos compete tanto hablar de esto, ¿verdad? El papel de la liturgia habla del tema de cómo se debe celebrar y cómo la celebración nos va llenando de gracia ante Dios. Habla también de la fórmula trinitaria para el bautismo, sobre el tema del ayuno, el tema de recibir y acompañar los sacramentos. La fórmula trinitaria que ¿cómo se llama? Bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También habla en el capítulo 8 del valor del ayuno, la importancia del ayunar. Se vuelve una necesidad para el cristiano porque es una forma de practicar el dominio de sí, que es una de las virtudes también importantes. El rezo del Padre Nuestro como actividad diaria. De hecho, se aconseja orar el Padre Nuestro 3 veces al día. El rito eucarístico, que es el tema de la Eucaristía, el pan y el vino, ¿verdad? Cómo se debe celebrar, cómo es necesario que quien va a participar esté bautizado, qué oraciones se dicen, ¿verdad? Y lo que pasa con el tema de la poscomunión. Y las advertencias generales, que esto ya viene haciendo un poquito más moral, que es específicamente hablar de los falsos profetas. Dice que si un profeta llega a una comunidad y no quiere trabajar, es falso profeta. Y si un falso profeta llega a una comunidad, se queda a vivir, debe trabajar. Y si cobra, es decir, si pide dinero, es también falso profeta. El verdadero horizonte de la cristiandad no es andar pidiendo dinero. El verdadero horizonte de la cristiandad es orar por los hermanos, predicarle la palabra y procurarle a todos la salvación, porque Dios quiere que todo el mundo se salve y llegue al conocimiento de la verdad. Y eso no tiene nada que ver con el dinero, por lo cual el tema del dinero es totalmente secundario en la función de la iglesia. Desgraciadamente hoy han aparecido un montón de gente que se dice apóstol, se dice pastor, se dice ministro, e incluso en la iglesia católica hemos tenido sacerdotes que han lucrado con la iglesia y han cometido grave pecado. Ese pecado de lucrar con la iglesia también solemos llamar simonía. Simonía es el pensar que a Dios se le puede comprar con dinero. Ese pecado lo comete tanto el que cobra como el que pide. Tanto el que cobra como el que da. Porque el que da pensando que Dios lo va a comprar con dinero también comete pecado de simonía. Y se le llama simonía porque se hace referencia a Simón el Mago, que quiso comprar el don del Espíritu Santo pagándole a los apóstoles. Y Pedro más bien le dijo, vaya tu dinero y tú a la perdición porque tu corazón está lleno de hiel y debes arrepentirte de ese tu mal pensar y mal proceder. Entonces Simón el Mago se sintió tan interpelado que le rogó a Pedro, le dijo, rueguen mejor ustedes al Señor para que no venga sobre mí todo lo que tú has dicho. Es decir, tuvo la humildad de reconocer que estaba en el mal. Habla de evitar el sedentarismo apostólico, esa actitud de no ir a misionar. Estamos llamados a cumplir con el papel de misionero, ¿verdad? Si no nos podemos mover demasiado en todo el mundo, como hacían los antiguos apóstoles, al menos en nuestras localidades, hacer la misión. O, por ejemplo, los que participamos de la docencia, cada vez que damos una asignatura, algo de la evangelización tenemos que hacer, ¿verdad? Algo de misionar. Esa es nuestra forma de misionar. Para los docentes es un poquito más sedentario, pero lo hacemos porque sabemos que las generaciones van a ir llegando a nuestras aulas, pero cuando no vamos a ellos, sino ellos vienen a nosotros, y ahí es donde aprovechamos para ejercer este papel también cuando se nos permite. Esta noticia llenó de mucho humor el tema de la Jornada Mundial de la Juventud del año 2011. Los curas se quedaron dormidos en plena misa. Cierto, algunos son mayorcitos, ¿verdad? Ya no aguanta el cuerpo. No se refiere a esto el sedentarismo apostólico, por si alguno lo cree. No, se refiere al hecho de no salir a predicar la palabra.
¿verdad? El dormirse en una misa, ¿a quién no le ha pasado? A todos, desde niños nos ha pasado el quedarnos dormidos en una celebración. Así que es algo muy orgánico, algo que no se puede juzgar como pasividad apostólica, ¿verdad? Ahora, si siempre ocurre, ahí sí habría que poner atención en qué está pasando con la persona, pero no es a esto a lo cual nos referimos. Mantener la fraternidad entre creyentes. La Biblia nos habla constantemente de la hospitalidad y el adidaje lo vuelve a recordar. Tener cuidado con los que hacen negocio con la fe en Cristo y aquellos que se afanan por el dinero. Hace poco compartían un video en las redes sociales de este pastor llamado, de apellido Maldonado, cuya predicación era estrictamente hablar de dinero. Pisto, 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 pisto. Dinero, dinero, dinero. Sembrar, sembrar, sembrar dinero. Entonces, pareciera que se olvidan de que también hay que hablar del perdón, hay que hablar de los pecados, hay que hablar del arrepentimiento, hay que hablar de las buenas obras, hay que hablar de la solidaridad y la caridad. Hay que hablar también de cómo construir una nueva sociedad. Pero no, pareciera que él enfocado completamente en el tema del dinero. Qué lamentable es que hayan caído en esa situación, ¿verdad? También en la iglesia hubo épocas en las cuales se cayó en ese gravísimo error, como en el caso de la época de las indulgencias, donde se vendía el perdón, se vendía, es decir, se pagaba por conseguir un perdón en documento por parte del Papa para poder redimir mis pecados. Qué lamentable error que cometieron en aquel entonces, ¿verdad? Abusando de la autoridad. Obviamente, eso pero hay que decir que no en todo el mundo ocurrió, solo fueron en algunos lugares específicos que ocurrió esa situación. Alguno que otro monje, también perdido en la vida doctrinal, cometió el error de manchar la búsqueda de la indulgencia, cobrando excesivas cantidades o cobrando por todo, por lo cual manchó obviamente el papel de la indulgencia, que no era esa la función, no era la función. Sí había que dar una ofrenda, pero no era la función de simplemente pagar por el perdón, por lo cual se malinterpretó por completo también, y es culpa de la poca formación de los hombres de aquel momento. Pero hoy en día, si vuelve a ocurrir, no debería estar ocurriendo, porque es un error gravísimo desde el punto de vista de la fe, de dar hurgando. Mantener la prudencia en la elección de ministros. Importante también que el candidato sea intachable moralmente hablando, que sea alguien idóneo. De hecho, esa es la palabra que más resuena dentro del derecho canónico, que la persona sea idónea, ¿verdad? Que sea un candidato idóneo, apropiado, adecuado, bien formado, que tenga los valores, que tenga las virtudes necesarias. Desgraciadamente, a pesar de 8 años de formación, a pesar de toda la experiencia pastoral, siempre hay uno que otro que se pierde en el camino o ya estaba perdido y solo estaba prácticamente actuando como una buena persona. La iglesia en todo caso no tiene culpa de esto porque este es un tema individual. Si alguien aparece dentro de la iglesia cometiendo un crimen, si alguien aparece dentro de la iglesia haciendo lo contrario del evangelio, no es culpa de la iglesia porque la iglesia enseña muy bien su doctrina. Es decir, la doctrina que se enseña es para todos y el que tenga oídos que oiga, igual que Jesús. Miren que entre los mismos apóstoles hubo algunos que se querían marchar, hubo otros que traicionaron a Jesús, otros que mintieron, incluso blasfemaron, como Pedro, ¿verdad? En su pecado cayeron en grandes errores. ¿Culpa de Jesucristo porque Él fue el maestro de ellos? No, es un pecado personal. Es pecado de Pedro, es pecado de Judas, es pecado del que dijo ya me voy. No es un pecado de Cristo. Y el problema que cometemos hoy en día es que le echamos a la iglesia la culpa del pecado que comete una persona dentro de la iglesia, o algunos sacerdotes dentro de la iglesia. Tenemos que considerar que cada pecado es independiente lo que la iglesia realmente pretende hacer. No, la iglesia no está formando pedófilos, la iglesia no está formando hombres de lucro, la iglesia está formando pastores que guían al pueblo a la santidad. Si el pastor se pierde, es el tema del pecado lo que tenemos que atacar. El tema de qué pasó con esa persona, por qué se extravió, pero no atacar ni a la iglesia como maestra, ni a Cristo como maestro, porque es un gravísimo error. Exhortación final. Habla un poquito de la postrimería, de lo que viene. Hace un llamado, velad. Esa es la palabra que resonó en ese último fragmento, en la dídaje, ¿verdad? Exhorta a mantener esperanza, a pesar de las luchas que tuvieron los primeros cristianos, de la opresión del Estado romano sobre ellos, a pesar de eso, llenos de esperanza, ¿verdad? Fue escrita en un lenguaje escatológico. La escatología es una disciplina de la teología que estudia lo que viene más adelante en la historia, es decir, estudia los eventos del futuro. Y la soteria es sin adivinación, ojo, no es adivinación del futuro, es sino ver lo que la palabra nos dice que va a ocurrir en el futuro. Es a partir de la palabra. Y la soteriología, que habla de él, es
rama de la teología que estudia la salvación. Así que está escrito en este lenguaje, en el lenguaje futuro y en el lenguaje salvífico. Invita pues a velar y a ser perseverantes hasta la segunda venida de Cristo, o lo que llamamos en griego parusía, la parusía de la segunda venida de Jesucristo. San Agustín. Terminando con San Agustín, creo que será el último tema que veremos en esta parte de lo que sería el documento de la Biblia y los doctores de la Iglesia. Esos dos temas básicamente son los que hemos tratado a lo largo de este video. San Agustín, es importante ver a San Agustín porque nos aclara algunas dudas que constantemente seguimos repitiendo como cliché por el mismo desconocimiento de la doctrina que ya antes se había discutido. Es decir, lo que hoy se acusa en temas morales, por ejemplo, cuando se ataca a Dios en temas morales, esos temas ya están tratados. Lo que pasa es que la gente no lee. Y como no lee, no se da cuenta realmente que ya fue debatido y más que bien explicado. San Agustín dice que el alma tiene una norma divina. Hay una ley implícita en nosotros que nos lleva hacia la beatitud, a ese estado de serenidad y paz espiritual. Y esta serenidad y paz espiritual nos llevan a la felicidad. Así que él hace una pequeña diferencia entre lo que es el tema del alma y el cuerpo. Por eso decimos que es un neoplatónico, porque Platón separaba el tema del alma y del cuerpo. Entonces Agustín tiene una visión más o menos así, que el alma realmente es la única que realmente va dirigida hacia esta felicidad eterna. Pero dentro de la doctrina actual, vuelvo a aclarar un poquito, dentro de la doctrina actual ya no es así. El ser humano es una entidad psicosomática, nos dice la nueva teología, y la filosofía también cristiana, es una entidad psicosomática, y como entidad y unidad psicosomática que es, no podemos separar el alma del cuerpo. El alma está unida al cuerpo, son una sola realidad desde la óptica de Dios. Por lo cual, cuando el alma se salve, se salvará el cuerpo, ¿verdad? Habrá cielo nuevo, tierra nueva, por lo cual habrá también cuerpo resucitado. No solamente alma resucitada, sino cuerpo y alma resucitado. Porque esa es la teología que manejamos hoy en día y de la cual se puede comprender a la luz de la palabra y que queda mejor con la palabra que hemos leído. No basta con conocer la norma divina, dice San Agustín, es necesario ser movido hacia ella por medio del amor, por lo cual aparece un imperativo ético en la visión de San Agustín. Ama y haz lo que quieras, porque quien ama no maltrata, no daña, no interrumpe la vida de los demás, no aturde en el derecho de los demás, sino todo lo contrario, sirve, ¿verdad? Defiende, acompaña, ¿verdad? Y da todo el apoyo solidario a quien lo necesita. La verdadera ley es el amor. El problema moral el problema moral del mal. La existencia del mal y la libertad humana, el tema de las preguntas que comúnmente hacen hoy en día. ¿Cómo es posible que Dios, siendo tan sumamente bueno y omnipotente, consienta y permita que haya mal en el mundo? ¿Acaso no pudo crear un mundo en el que no existiera el mal alguno? Entonces aquí San Agustín responde, citando a un antiguo filósofo llamado Plotino, dice, Dios no puede crear el mal, porque el mal, porque esta palabra que llamamos mal no es un ser, más bien es una palabra para referirnos a una privación de ser, por lo cual el mal es una carencia de ser bueno. El mal es la ausencia del bien que afecta a los seres finitos y creados. Los que poseen más ser, es decir, más bondad, son más buenos. Y los que poseen menos bondad son menos buenos y por tanto pueden ser también considerados en cierto grado malos. Por lo cual el tema importante no es definir si Dios o no pudo haber creado un universo o un mundo, ¿verdad? Sin mal. El tema es por qué aparece el mal. El mal aparece porque el mismo ser humano genera la ausencia de la bondad que Dios nos pide. El pecado original es causa también del por qué el mal existe en el mundo y la gracia divina es una solución. Para explicar la existencia del mal moral recurre a esta idea. El pecado debilitó al ser humano, por tanto el ser humano quedó dominado por las necesidades corporales y su concupiscencia. Ahora voy a poner aquí un poquito de la parte del puntero para ir señalando por dónde voy. Entonces, el hombre quedó dominado por las necesidades corporales en concupiscencia, en estado de tendencia al pecado. Eso es concupiscencia.
Y esta debilidad que provocó el pecado, pues se va transmitiendo de generación en generación. Y por tanto, podemos decir desde ahí que el hombre es incapaz de alcanzar por sí solo la felicidad. Necesita realmente de que Dios le auxilie. Y Dios le da ese auxilio, ¿verdad? ¿Y cómo lo da? Para que Dios nos dé el auxilio, tenemos que darle el permiso a Dios. Porque dice San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Es decir, debe haber un voluntarismo moral. Debo decirle al Señor, Señor, yo quiero ser bueno, ayúdame a ser bueno. Entonces, así le damos acceso a la gracia cuando reconocemos nuestro pecado y le pedimos a Dios que nos ayude, que nos guíe con su espíritu. El hombre es bueno, no por conocer el bien, sino por su voluntad. Es esta voluntad lo que nos va a ayudar a realizar el amor. El amor, ¿hay ¿verdad? responsabilidad De y libertad dado realizarlo, que de Dios realizar conoce siempre el lo destino bueno. de todos? Es una pregunta que hacen también los ateos, ¿verdad? O los filósofos. ¿No será responsabilidad de Dios que exista más bien el mal? Porque si Dios nos tiene como que un poco programados, ¿verdad? Esa es la principal idea. Dios conoce lo que va a pasar en el futuro. Si Dios sabe que yo voy a hacer algo malo, ¿no será su responsabilidad más bien? Es la pregunta que hacen algunos. Por lo cual, Agustín responde, una cosa es que Dios conozca nuestros actos, incluso los actos futuros, y otra cosa que sea responsable de ellos. Es como el ejemplo, y por eso puse esta imagen de la mamá. Cuando la mamá nos dice, bájate de ahí que te vas a caer. Si nos caemos, pregunta, ¿de quién es la culpa? ¿Nuestra o la de la madre? Por advertirnos. Fue nuestra, porque fue nuestra decisión desobedecer a la madre. La madre más bien intentó ser justa con nosotros. Volvemos al ejemplo de la carretera y el barranco, ¿verdad? Es decir, Dios nos advierte, hay un barranco, ten cuidado, no te vayas por ese camino. Ese es el camino de la muerte. Dios nos advierte y sabe lo que viene en el futuro. Por lo cual, al advertirnos, ¿verdad? Nos deja a nosotros totalmente la responsabilidad de decidir qué queremos hacer en nuestra vida, ¿verdad? Y obviamente el final de nuestra vida será premiado o será castigado. Pero el castigo no vendrá porque Dios lo quiso. El castigo vendrá porque el hombre se lo buscó. El hombre se buscó caer por el barranco. El chico se buscó caer del arriate porque no obedeció a la madre. Entonces, los golpes que notemos en el futuro, después del juicio de Dios, será porque obviamente el ser humano ha ido en contra de la voluntad benéfica de Dios, benevolente de Dios, que quiere que todo el mundo se salve. Y esa es otra pregunta. Si la voluntad tiende necesariamente al bien, ¿cómo se explica que elijamos el mal? Porque la voluntad nuestra es buena y debería ir hacia el bien. De hecho, necesitamos ir hacia la felicidad. Eso es un acto de bondad, porque quiero para mí mismo el bien. Y me gustaría también que todos los demás del mundo alcanzaran también la felicidad. ¿Por qué por qué me opondría yo a que otro ser humano alcance la felicidad? Y si mi voluntad me dice, bueno, yo quiero ir en función de ese bien mayor, que es la felicidad, entonces la voluntad tiende a la bondad. Pero San Agustín lo explica de la siguiente manera, porque elegimos bienes finitos en vez de los infinitos. La razón por la cual tendemos al mal es porque nos dejamos persuadir por lo que es efímero, por lo que es superficial. Elegimos bienes inferiores rechazando los superiores. Elegimos la fiesta en vez de estudiar y por tanto no fue mal en el examen, ¿verdad? Es un ejemplo muy común del por qué, de cómo explicar esto. Elegimos lo que es inferior y por eso rechazamos lo que es superior. Hemos elegido el robar en vez de hacer las cosas bien con justicia. Por eso tarde o temprano nos extraditan, ¿verdad? Entonces, esa es la situación. Por lo tanto, el mal moral es una privación o falta de un uso correcto de la libertad del hombre. Y esa es la causa por el cual existe el mal. Tenemos la voluntad de buscar lo bueno, pero tenemos desgraciadamente la falta, ¿verdad?, de uso correcto de libertad para poder elegir siempre lo que nos lleva a lo superior, lo que nos lleva a lo infinito, a lo sublime, a lo mejor. Para terminar, la comparación entre las ambas éticas. En la ética civil el máximo fin es la felicidad. En la ética religiosa será la vida eterna. En la ética civil las teorías se basan en el ser humano. En la religiosa, en la fe. En la ética civil la fuente del bien es la conciencia. La ética religiosa, la fuente del bien es el espíritu. En este caso el Espíritu Santo. Pero también el espíritu humano, por la voluntad. La ética civil se basa en los valores morales, mientras que la ética religiosa se basa en los valores evangélicos, que son superiores a los morales. La ética civil es la base de la ley humana. La ética religiosa pues, es la ley divina lo que sirve de base.
En la ética civil, tú decides cuál es el camino. Y en la ética religiosa, tú debes seguir el camino. Es decir, no basta con saber cuál es el mejor camino, es que hay que ir detrás de él. En la ética civil funcionan los principios racionales. En la ética religiosa son los principios revelados. No quiere decir que descuidemos los racionales. De hecho, en la ética actual van tanto los racionales como los revelados de la mano. Y en la ética civil, la comunidad es la que te orienta. En la ética religiosa es Dios quien a través de la palabra nos orienta.